Necesitamos ser claros y directos. Lo que está pasando en México, con los detalles que marcan la diferencia. MN Informa con Enrique Guzmán, lunes a viernes, 9:10 horas, en Mega Noticias. Mega Noticias Informa con Lidia Cumming. Oigan, y justo, ¿qué implica la acusación contra Rocha Moya para Morena y por ende para la presidenta? Saludo con gusto esta mañana a Víctor Valdivia, analista político económico. Gracias, Víctor, por estar con nosotros este día aquí en Mega Noticias. ¿Qué tan sólida es la acusación, Víctor, contra Rubén Rocha Moya y qué elementos distinguen de otros señalamientos previos contra políticos en nuestro país? Lidia, buenos días. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, mira, esta pregunta que me haces está bien interesante, me la acabas de poner bien difícil. Pero es muy, muy interesante esto porque, vamos, para que haya llegado esto a estos niveles, primero que nada pasó por un gran jurado. ¿Qué significa esto? La Fiscalía Norteamericana, con apoyo de la DEA, tomaron toda la evidencia que tenían, hicieron un juicio en Estados Unidos, un juicio, por decirlo así, secreto o discreto, depende de cómo quieras traducir la palabra, y ya se lleva con un jurado, los cuales analizan toda la evidencia que presenta tanto la DEA como la presenta el fiscal norteamericano, que aparte es uno de los fiscales más serios que hay en Estados Unidos. No es un fiscal de cotorreo. El fiscal donde están llevando a Nueva York es donde están juzgando a Maduro. Y podemos decir que son prácticamente, si bien no existen los especializados, podemos decir que ellos son como una especie de jurado, de fiscales especializados en narcotráfico. Se han caracterizado por enjuiciar a políticos internacionales, por enjuiciar a grandes carteles, o sea, estamos hablando de algo bastante fuerte. Entonces, se lleva el juicio, se presenta toda la evidencia y un juez tercero decide si se procede o no se procede, en base al resultado del gran jurado, que también decide si efectivamente la investigación es suficiente para poder juzgar a una persona. Todo este proceso ya pasó. Técnicamente, toda la investigación ya fue enjuiciada, toda la investigación ya fue procesada y lo declararon culpables de que sí pueden pasar a ser enjuiciados porque sí hay suficientes pruebas y suficientes elementos para poder enjuiciarlos, detenerlos, encerrar y cerrar la llave y tirar la llave. Así de sencillo. Ahora, ¿qué diferencia también hay? Esto ya no es político. Bueno, sí es político, pero ya está rebasando las líneas porque este es un hecho inédito. Ya en el pasado sí ha habido políticos mexicanos encerrados. García Luna está encerrado, pero él fue detenido mucho después de que terminara su proceso. También varios gobernadores mexicanos, Tomás Yarrington, si no me falla la memoria, también está encerrado por allá, pero ya había terminado su periodo, México los había enjuiciado, también había habido un problema legal con México antes de llegarlo. Aquí no, aquí estamos hablando de servidores públicos en funciones. Ahora, ¿qué tanto vale esto? Te lo voy a poner así de fácil. En los mismos elementos que utilizaron para enjuiciar a García Luna, que es la declaración de narcotraficantes, los testimonios de la gente que están como testigos protegidos, los testimonios que pactaron, gente como el Chapo Guzmán y demás gente que está detenida, o el Mayo, que ellos pactaron decir, ok, vamos a soltar la sopa de quiénes son quién nos han apoyado, a quiénes hemos corrompido, para que nos ayuden y les reduzcan la pena o les den concesiones, como por ejemplo poder salir a un cuarto a tomar el sol 2 horas al día o que los pueda visitar su familia, es lo mismo que utilizaron para ellos. Vamos, a veces son un poco hipócrita por parte del gobierno de Morena, que aplauden y siempre sacan lo de García Luna y los mismos elementos probatorios, los mismos elementos con que están enjuiciando a Rocha Moya y a toda su gente, son una copia fotostática de los que utilizaron para García Luna. Ahora, de lo que me preguntabas, ¿qué tanto puede golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum? Muchísimo. Es un golpe mortal a su gobierno y a Morena, porque esto no podemos pensar que Rocha Moya es un capítulo aislado. Hay muchos analistas, hay muchos investigadores, articulistas. Los Angeles Times y New York Times publicaron unos artículos muy interesantes ayer y antier hablando de esto, y la lista es enorme. Ahora, sí había trascendido que el gobierno de Estados Unidos le había pedido al gobierno mexicano varios políticos, inclusive gente del gabinete, casi todos ligados a Andrés Manuel López Obrador, acabé de señalarlo, no a Claudia, Andrés Manuel. Pero el gobierno mexicano ha hecho todo lo humanamente posible por evitarlo y poder correr el tiempo. Vamos, Claudia Sheinbaum estaba jugando con el tiempo a su favor para evitar que se entregara esto. Quería que llegara la elección intermedia, que Donald Trump perdiera el Congreso y que su gobierno fuera terminando
para quitarse esta presión, y de mientras entregaban como tributo para calmar las ansias del señor a narcotraficantes. Recordemos que aquí platicamos que se habían entregado más de 20 narcotraficantes sin juicio, sin extradición, sin ningún proceso legal. Los treparon a un avión y se los mandaron a Estados Unidos. Toma un regalito con un moño, no me estás fregando. Fue la actitud que se tomó. Pero no entienden que a Donald Trump, cuando más le das, más quiere. Y Donald Trump jamás quitó el dedo de esta parte, porque ellos lo que quería, el gobierno norteamericano siempre fue muy enfático de que la única forma de poder acabar con el narcotráfico o poder disminuirlo, porque yo tengo la tesis de que jamás se va a acabar, pero sí se tiene que disminuir o controlar, era precisamente quitando el poder político del poder narcotráfico, que ya no hubiera servidores públicos ayudándolos. Ahí sí fue muy enfático. Y parece que aquí en México esa parte no se le hizo caso. Ahora se va a tener que pagar la factura. Tenemos a muchos gobernadores de todos los partidos, decir, todos son de Morena. No, yo creo que de todos. A todos la clase política mexicana, senadores, diputados, nerviosos según los acuerdos que hayan hecho para llegar a donde están. Porque aquí tenemos que recordar algo, y hay que ser enfáticos y también hay que reconocerlo. Morena, en su obsesión por el poder, le vendió el alma al diablo y ahora están pagando las consecuencias. La presidenta podría quitarse de encima a mucha gente, porque para parte, según los listados que han trascendido y según estos nombres que tenemos, esta gente, Rocha Moya y todos los demás, y así como nosotros que también están presionando, es gente de Andrés Manuel López Obrador, es gente del antiguo presidente. Ella podría perfectamente bien cortar con el presidente, quitarse todas estas presiones y poder tener sus sexenios, su gobierno, sus elementos y hacer un parteaguas. Pero hacer eso significaría romper Morena y meter a Morena, el partido, en una guerra civil. ¿Cuál es el problema? Que ellos están prefiriendo salvar a Morena o unificar a Morena antes que salvar a la nación. Ahora, hay un punto que no han comentado muchos análisis periodistas que están haciendo. Hay un punto que se les olvida. El cartel de Sinaloa está catalogado como grupo terrorista. Entonces, las penas que les pondrían a los señores, por ejemplo, si Rocha Moya lo encuentra culpable, tendría una pena de 20 a 40 años, pero automáticamente, como es apoyo a un grupo terrorista, súmale 20 años más, se iría a 60. Al mismo tiempo, como es un grupo terrorista, se considera también dentro del estatus de la legal norteamericano por las leyes creadas después del 11 de septiembre del 2000, cuando fue lo de las Torres Gemelas, que modificaron las leyes norteamericanas en ese sentido del narco, del terrorismo. Se podría decir que él y toda su gente involucran un riesgo a la sociedad norteamericana por apoyar de manera táctica a grupos terroristas, de acuerdo con el marco legal norteamericano. Y esto puede autorizarlos a otros elementos más fuertes que podrían en su momento, si el Estado mexicano los protege, o si se considera que el Estado mexicano está dando una cúpula de protección y asegurándolos, como que el Estado mexicano está protegiendo a un grupo terrorista, que esa es la parte que no están viendo, que no están analizando y que no han comentado. ¿Cuál es el problema? Que ya lo empezamos a hacer. Desde el momento que Relaciones Exteriores dijo no hay suficientes elementos para que podamos hacer la extradición, ya empezamos con problemas. Más cuando el mismo Relaciones Exteriores entregó sin petición de extradición, sin orden de un juez, sin checar sus derechos y pasándose por el arco del triunfo los derechos humanos de los narcotraficantes, incluyendo Caro Quintero, y los entregaron sin tener ningún proceso legal. Inclusive hay amparos que siguen procesando, que están en tribunales de esta gente que mandaron a Estados Unidos, sin preguntar. Y fueron varias cargas. Entonces es esta doble moral. Por un lado te mandan narcotraficantes y por otro lado no. Morena le estaba pidiendo a Dios con todo el corazón que pidieran gobernadores de oposición, del PAN o del PRI o de cualquier partido político, no de su partido. Pero a ellos les interesaba más los de su partido, los de Morena, porque a partir de que llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, hay un boom del narcotráfico como no se había visto. Por eso es la crítica que muchos hacen de los abrazos, porque esto favoreció a los grupos criminales que aumentaron tanto la compra de armas a Estados Unidos y el tráfico ilegal de armas, como por todo el proceso de fentanilo y demás drogas a Estados Unidos, que le ha costado la vida a más de 150,000 personas. Ahora, si ves las declaraciones, a Rocha Moya también lo están acusando de tráfico de armas. O sea, estamos hablando de que ya es una cuestión bastante pesada. Y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene esta bomba en sus manos. Ahora ya dice que la Procuraduría se encargue. Estoy de acuerdo, eso es el papel. Pero ¿cuál es el problema si realmente se considera o se llega a pensar
que la Procuraduría opera a favor de ellos y no a favor de la justicia. Ahí podemos ver que podemos tener situaciones. Dime, hasta problemas mayores. ¿Qué pasó? Y justo ante este panorama estaba buscando, ¿no?, información, por ejemplo, de esta Fiscalía de Nueva York que está acusando a Rocha Moya, que suele ganar el 95% de las veces y que no nada más señalan porque sí, ¿no?, como da a entender la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Según el fiscal federal Jake Clayton y la Administración para el Control de Drogas, la DEA, los acusados habrían utilizado sus cargos de alta jerarquía para facilitar justo también la importación masiva de fentanilo, de drogas en nuestro país. Y tú mencionabas también el tema de armas en nuestro país. ¿Esto cómo deja a Morena justo en el criterio, pues, de la población, ¿no? Ante estos ojos, esto demerita un poco, pues, el trabajo o este discurso que han estado vendiendo, ¿no? Mira, demerita bastante. Y la población ya también tiene que abrir los ojos y entender que buena parte de la violencia, de la muerte, del pago de piso, de la corrupción, viene de esto. Jay Clayton, que tú comentabas, lo apodaban el comisario de Wall Street, porque el tipo llevó a la cárcel a banqueros, fondos de inversión, a multimillonarios a la cárcel. Estamos hablando de un tipo que se ha enfrentado al poder económico de Estados Unidos, al poder político norteamericano y a los grandes carteles. Es una estrella de los fiscales. Clayton no es alguien improvisado, no es alguien de cotorreo, no es alguien que tome demandas al azar. El tipo escoge muy bien los casos y casi siempre los gana, porque como yo te dije, el señor esto está muy, muy bien preparado. Ahora, la población mexicana tiene que abrir los ojos y entender lo que está pasando. Durante años nos vendieron la idea de que ellos eran completamente diferentes a los demás. Yo te lo dije cuando empezamos esta plática hace un momento, Morena le vendió el alma al diablo. Estas alianzas, estos señores, es eso. El deseo de poder, el querer ganar como sea, el querer pintar a todo México de guinda, hizo que se tomaran alianzas. Hay entrevistas que están en redes sociales de este señor, de este gobernador, diciendo abiertamente que él tenía que pactar con el narcotráfico si quería ser gobernador de Sinaloa, que no había otra manera. Esa visión simplista, esta visión... Oye, Dime. Ajá. Tenemos las elecciones ya próximamente, ¿no? El próximo año. Esto, obviamente, pues desde el punto de vista electoral, ¿qué impacto podría tener este caso en los futuros procesos, pues, locales y federales? Para empezar, así bajita la mano, yo creo que pierden Sinaloa. Ya estaría muy difícil que volvieran a votar por ellos, aunque también te queda claro que si el narco está del lado de... Mira, que el narcotráfico esté del lado de un candidato a gobernador te implica en las encuestas un apoyo del 15 al 20% extra. Más aparte dinero, unos 20 millones de dólares para una campaña tranquila para presidente municipal. Eso es lo que es el narcotráfico, apoyando a un candidato. Pero la población, la mayoría, tiene que entender que cuando está votando porque partidos, no importa el partido, cualquier partido ligado al narco, ligado a estos grupos criminales, está votando por el cobro del uso de suelo, por los secuestros, por la trata, por el narcotráfico y por todos los problemas que azotan a su ciudad. Entonces, esto sí tiene que generar. ¿Qué es lo que puede seguir así? Que Morena fácil pierda 6 estados, tal vez más. Ya estábamos considerando que podía perder 6 estados, creo que puede perder más que eso y puede perder la mayoría. Sobre todo porque ahorita van a empezar los acuses y los dimes. Y si Morena se cierra filas y se quiere aventar de la torre del castillo de Chapultepec envueltos en la bandera, va a ser otro error político, porque aquí no podemos hablar de imperialismo, no podemos hablar de los malvados norteamericanos metiendo las manos en la política mexicana. Claro, lo tengo que decir también. Como mexicano, me hubiera encantado que esto no viniera de Estados Unidos. Me hubiera encantado que viniera de México, que fuera un fiscal mexicano que lo hubiera acusado. Y sí, me cae muy gordo que sean los norteamericanos que lo saquen, pero a caballo regalado no se le ve colmillo. Y en este caso tenemos que entender esa parte. Ahora, no puede venir del sistema legal mexicano, porque los jueces electos por voto directo vienen de un acordeón, y no quedó claro quién pagó el acordeón. Y no sabemos cuántos de esos jueces fueron puestos por el narcotráfico, de la misma manera que se pusieron. Oye, Víctor, ¿y qué lecciones políticas deja este episodio sobre los riesgos de concentración de poder y los mecanismos de control dentro del sistema político mexicano? Justo parte del panorama que se está viviendo en nuestro país. Ya veíamos las reacciones que han tenido las autoridades. Bueno, escuchábamos hace un momento, ¿no?, el mismo discurso
de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? De los señalamientos contra Rocha Moya, de que justo mencionaba que el tema de verdad, de justicia y defensa de la soberanía, sí lo mencionaba en esta mañanera, y que obviamente pues menciona que ellos no van a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no hay pruebas claras, pues es evidente que el objetivo de estas imputaciones pues es un tema político, parte de las reacciones. Vamos a hacer una muy breve pausa, no se despeguen, ya volvemos con más.